Vamos a hablar en esta ocasión sobre el papel que juega la investigación en la enseñanza y también diversas formas de hacer investigación en la enseñanza, es decir, mientras hacemos nuestra práctica educativa. Hay un pensamiento muy importante, elemental para entender nuestra profesión como docentes, que es de uno de los teóricos de la escuela crítica llamado Henry Gross, y dice lo siguiente: los profesores son los intelectuales, personas críticas, creadores y transformadores de cultura. O sea, los profesores también podemos cambiar, modificarla, transformar, convertir la sociedad en un mundo mejor. De ahí que no somos simplemente personas que estamos encargados de transmitir conocimiento. También tenemos un papel crítico, esto es, un papel de transformación social. ¿Para qué una investigación en la enseñanza? La necesidad de investigar sobre nuestra práctica educativa. Traigo aquí dos ideas que creo que son suficientes para entender nuestra labor y la necesidad de que dentro de ella hagamos investigación. Como profesores estamos con el deber de solucionar los problemas educativos y didácticos que se gestan en la escuela. En la escuela no hay ningún paraíso, es decir, que todo sale de maravilla. En la escuela siempre hay problemas educativos, no en sentido negativo, sino que también en el sentido de que a veces necesitamos conocimientos para comprender ciertas realidades educativas. A veces necesitamos poner a prueba ciertas metodologías. Entonces, problemas en el sentido de conocimiento. Además, si se quiere ser autónomos y transformadores, hay que asumir la responsabilidad de sistematizar nuestros conocimientos y no esperar que los expertos lo hagan por nosotros. Es una idea que hemos venido resaltando de manera continua. No hay que esperar que otros nos digan cómo actuar, qué enseñar, qué es la verdad, qué son los contenidos más adecuados y cuáles no, las metodologías correctas y cuáles no. Nosotros mismos debemos estar interesados por poner a prueba ese conocimiento, nuestras creencias y nuestras hipótesis. Es decir, si queremos autonomía, hay que actuar en consecuencia. No esperar que otros hagan investigación que nosotros debemos hacer. No es esperar que otros nos digan, por ejemplo, cuáles son las teorías de aprendizaje, si nosotros podemos también sistematizar nuestras experiencias educativas en relación a ciertos conocimientos de aprendizaje. Entonces, hay que asumir esa responsabilidad. Hay que hacer, como dice Stenhouse, docentes, intelectuales y también investigadores. Por lo general, hay tres vías para la obtención de información y de la verdad. ¿Por qué de la verdad? Porque cuando nosotros enseñamos en la escuela, se supone que lo que enseñamos es algo verdadero. En otras palabras, no enseñamos mentiras, enseñamos cosas verdaderas, cosas comprobables, como dicen en términos científicos, contrastables, dice uno de los teóricos, Karl Popper, falseables. Así que, ¿cómo podemos llegar a esa verdad? Tres. La primera, la experiencia. Conocimiento derivado de hechos y encuentros. O sea, encuentros personales. Base de conocimiento común, aunque no es una fuente de verdad fiable. Lo más inmediato, lo más rápido, lo más presente en la vida cotidiana es la experiencia.
Nosotros decimos, vamos a ir a trabajar a una escuela para adquirir experiencia. Es decir, estamos adquiriendo conocimiento, estamos adquiriendo la noción de cuáles cosas son verdad. Pero hay un problema, no son profundos, porque una persona puede decir algo y nosotros podemos decir otra cosa. Entonces, no hay un consenso de que sea verdad eso. Sin embargo, la experiencia nos permite en muchas ocasiones actuar correctamente, pero no de manera profunda. El otro es el razonamiento. El razonamiento es una facultad que tenemos los seres humanos y ocupa la lógica como medio para encontrar verdad. Es decir, no necesita experiencia, solo necesita que un ejercicio mental de análisis, síntesis, pero sobre todo de dos grandes tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. El razonamiento deductivo es el que va del general al particular. Fue propuesto por primera vez por Aristóteles y desde entonces ha durado mucho. Entonces, son razonamientos. Por ejemplo, en un aula de clases, usted tiene 30 estudiantes y dice, los estudiantes en términos generales, saben leer y escribir. Por lo tanto, María y Luis saben leer y escribir. La noción general, los estudiantes todos derivan conclusiones particulares. María y Luis. Entonces, eso es deductivo. El inductivo es, al contrario, de lo particular a lo general y fue propuesto por el monje Francis Bacon, uno de los grandes intelectuales del Renacimiento. Él postulaba que no era deductivo, sino que debíamos partir de experiencias particulares. Y a medida que vamos acumulando experiencias particulares, podíamos llegar a conclusiones generales. Por ejemplo, vámonos con María y Luis. Usted observa que pueden, a través de método de inmersión en idioma inglés, pronunciar, aprender nuevas palabras, y Luis también, y también Flor, y después observa que también lo sabe hacer Ernesto, Lucía, Beatriz, Mónica. Entonces llega a la conclusión, entonces todos pueden. Esos son razonamientos y a veces actuamos en nuestra práctica educativa así. Y el tercero es la investigación. Es un proceso sistemático, empírico y lógico para encontrar verdades. A diferencia de los primeros dos, la investigación tiene un rigor más grande, más profundo, más complejo. Investigar significa llevar a cabo una serie de etapas a partir de ciertas reglas, normas que establece una comunidad de investigación, una comunidad académica. Por lo tanto, no se trata solo de la experiencia, se trata de sistematizar la experiencia. No se trata solo de establecer razonamiento, se trata de poner a prueba ese razonamiento. Así que la investigación llega a conocimiento más comprobable. La experiencia no necesariamente siempre lo comprueba, ni la lógica. En cambio, la investigación. Así es que la investigación es un proceso muy, muy bueno para generar información y llegar a la verdad. Por eso es que
debemos retomar la investigación en la docencia. Es cierto que es difícil hacer docente, requiere mucho tiempo, dedicación y mucho más difícil si somos también investigadores. Pero si queremos mejorar la enseñanza, nuestras escuelas, debemos investigar. Investigación científica didáctica. Veremos a continuación un poco sobre teoría de la investigación científica didáctica. Esto es nada más para tener un referente conceptual que nos permita entender o poseer los conocimientos básicos sobre qué es investigación, algunos de sus paradigmas, métodos y tipos de estudio. La investigación es un proceso de adquisición de conocimiento que pueden ser comprobados y contrastados para ir perfeccionando ese conocimiento. El conocimiento nunca es absoluto, siempre va cambiando porque su naturaleza social, epistémica, está ligada también a esos cambios en la sociedad. Cuando hablamos de investigación científica didáctica, hablamos también de paradigmas. Los paradigmas son modelos, formas de concebir ciertas realidades, fenómenos. Paradigma. Por ejemplo, de manera cotidiana, nosotros tenemos dos grandes paradigmas para comprender la realidad: el paradigma científico y el paradigma religioso. Usted sucede algo, le da una explicación científica o religiosa. Así pasa con la investigación. Tiene también sus propios paradigmas, o sea, sus propias formas para concebir la realidad y el conocimiento. Veamos cuáles son esas. Hay tres grandes paradigmas. La primera se llama positivista. La segunda, hermenéutica interpretativa. Y el tercero, sociocrítico. Vamos a ver el paradigma positivista. El paradigma positivista del siglo XIX, creado por Augusto Comte, el padre de la sociología moderna, y significa ciencia. Viene la palabra positivo, que literalmente significa ciencia. Hay cuatro grandes ideas del positivismo, o sea, cuatro ideas que nos dicen cómo el positivista ve la realidad y conocimiento. La realidad y conocimiento son empíricos. Para los positivistas, todo debe ser percibido por nuestros sentidos, por la experiencia. Lo que no se puede percibir con la experiencia, con cualesquiera de nuestros sentidos, no puede ser estudiado. Por eso, para ellos, las cuestiones subjetivas, es decir, los pensamientos, no pueden ser estudiados. Hay un monismo metodológico, monismo de uno. Ellos creen que el positivismo es el único método, la única concepción para investigar. No hay otra. ¿Y cuál es ese método? El método de la ciencia natural. Ausencia de valores, que estudian hechos, no valores. Porque los valores son muy, pero muy cambiantes. Así que solo se centran en hechos y dejan de fuera la cuestión de valor. Está muy ligado al monismo metodológico en el sentido de las ciencias naturales, porque en las ciencias naturales que estudia la naturaleza como algo que ya está, no creado por el ser humano, la naturaleza no tiene valores. Es decir, por ejemplo, las plantas, los animales no tienen valores, tampoco sentimientos.
y es explicativa. Busca siempre establecer causas y efectos. ¿Para qué? Para predecir. Es decir, si nosotros sabemos que algo causa, que A causa B, entonces nos va a ayudar a predecir después, en el futuro, de que si pasa A, va a suceder B. Entonces, son explicativos. Este mundo de hermenéutica interpretativa, el objeto de estudio es la acción humana y los significados que lo sostienen. Es decir, se interesa en la acción humana, pero toda acción tiene valores, toda acción tiene creencias, toda acción se basa en unos significados. Usted actúa así porque piensa así. Por ejemplo, a la escuela vamos bien vestidos, no va a llegar usted con chancletas, shorts pegados a dar clases. Entonces, esa acción de que usted llegue bien vestido está anclada en unos significados de la profesión. Entonces, la acción no puede ser estudiada si no se estudia los valores y los significados. Y la comprensión teleológica. Teleo ya sabemos que es fin, es decir, busca una comprensión de que por qué nosotros actuamos así, dado que toda acción tiene un fin. O sea, no actuamos solo porque pues sí, se nos ocurrió hacer eso, no, tiene un fin. Siempre buscamos un fin en nuestra actuación. Y la primacía de la subjetividad y la intersubjetividad. O sea, entender los significados. Porque si no entendemos los significados, las creencias, las opiniones y los pensamientos, no vamos a comprender por qué la gente actúa así. Y el tercer paradigma es sociocrítico. Y establece que el conocimiento está mediatizado por relaciones de poder. Es decir, el conocimiento tiene una dimensión de poder. Hay que recordar las teorías críticas de la enseñanza. Hay una dimensión política. El conocimiento puede ser usado para fines políticos, ideológicos, positivamente o de manera negativa. Entonces se centra en que tengamos en cuenta eso. El conocimiento es poder, decía Nietzsche, y no estaba equivocado. Así que si está mediatizado por relaciones de poder, podemos utilizar ese conocimiento para emancipar. La palabra emancipar significa liberar. ¿Liberar de qué? De las ideologías que explotan a la gente, explotan a los trabajadores, mantienen control y en sumisión a nuestros estudiantes. No nos dejan actuar críticamente. Y también los hechos están cargados de valores, pero sobre todo de ideología. Actuamos porque hay ciertos grupos de poder que nos establecen actuar así. Enseñamos esos conocimientos en la escuela porque hay ciertos grupos de poder que nos dicen esos conocimientos deben actuar así. Entonces, estos son los tres paradigmas. Vamos con el método. La palabra método designa camino para lograr algo. O sea, nos dice qué camino debemos seguir. Y hay tres grandes caminos que están en consonancia con los paradigmas. El cuantitativo, que es positivista, el cualitativo, que es hermenéutico, y sociocrítico. Veamos. Los cuantitativos son aquellos hipotéticos deductivos. O sea, se basan en las hipótesis y esas hipótesis deben ponerse a prueba. Y esas hipótesis también son deductivas. Van de lo general a lo particular.
Una hipótesis cualquiera, por ejemplo, que la enseñanza aplicando el principio de visualización de Comenius, es decir, los chicos aprenden mejor, las chicas aprenden mejor si cuando les estamos enseñando algo ocupamos imágenes o la realidad inmediata, la intuición, como decía Pestalozzi. Una deducción, entonces hay que ir a buscar información particular. Si todos aprenden así, entonces cada uno de ellos también. Y ocupan modelos estadísticos. Es estadística pura aquí, prueba de hipótesis, chi cuadrado, testuden, tablas de contingencia. Así que utilizan mucho la estadística. Las hipótesis se hacen a base de pruebas que pueden ser sometidos con datos tabulados y aplicando fórmulas matemáticas. Los cualitativos, por el contrario, se basan en que para llegar a conocer algo debemos seguir el camino de indagar las opiniones, el pensamiento y las acciones de las personas. Ya necesitamos estadística, porque la estadística sirve para tener resultados universales. En cambio, los cualitativos no, son particulares, son inductivos. Y se basan en conocimientos, por lo tanto, subjetivos. Ya no es el conocimiento empírico, ahora es el conocimiento subjetivo. Subjetivo significa que solo está en la mente de las personas. Y el mixto, que es una mezcla de lo cuantitativo y lo cualitativo. Es decir, cosas ventajosas de lo cuantitativo y cosas muy elementales de lo cualitativo. Son métodos híbridos. Y también tenemos los tipos de estudio. Cuantitativos, están los descriptivos, que buscan registrar, describir, analizar e interpretar fenómenos didácticos. Usted hace una investigación cuantitativa de corte descriptivo que va a hacer registrar, por ejemplo, un método de enseñanza, los métodos verbales. Entonces usted registra información, la interpreta y la describe. Describir es dar información en detalle. Hay analíticos, que significa medir relación o asociación entre variables. Por ejemplo, los estudiantes que tienen padres bilingües obtienen o aprenden, mejor dicho, los estudiantes que tienen padres bilingües tienen mejor rendimiento académico en la asignatura de idioma inglés. Entonces van a medir si hay relación ahí o si no hay relación. Y para eso necesitamos números estadísticos. Es un ejemplo de analítica. Y explicativo de causa y efecto. Es decir, usted va a estudiar, va a manipular la causa y el efecto. Por ejemplo, la nutrición es importante para el aprendizaje. Dele buena comida a unos estudiantes con vitaminas ricas en proteínas, fibras y vea el rendimiento. Mientras que al otro grupo de control no le dé buena comida y vea el rendimiento. Entonces usted está estableciendo causa y efecto. Todos ellos se basan en cuestiones de estadísticas. Bien, estos son los tres
más utilizado. Vamos con los cualitativos, cualidades. De ahí vienen esas palabras, y los cuantitativos de cantidad. Está el etnográfico. El etnográfico, etno significa pueblo, estudio del pueblo. Entonces estudian la cultura, la forma de vida. En este caso en la escuela se pueden hacer estudios etnográficos, estudios de la vida escolar, cómo es la vida dentro de las aulas. En cualquier categoría, por ejemplo, en cuestiones de disciplina, en cuestiones de discurso, en cuestiones de valores, en cuestiones de metodología docente, en cuestiones de interacción social, muchas cosas, cómo viven ellos de acuerdo a eso. El fenomenológico, que viene de una teoría filosófica que establece que los significados, la intencionalidad de nuestras acciones está anclada en significados. Entonces la pregunta esencial es, ¿qué es? Y uno le pregunta a la gente, ¿qué es la enseñanza? Es decir, usted quiere saber qué piensan las personas. Esa es la pregunta clave. ¿Qué es? ¿Qué piensan? Entonces son muy descriptivos. La investigación-acción está anclada en cómo podemos nosotros a través de la investigación solucionar problemas. Si todo esto, lo cuantitativo y estos dos solo se centran en comprender, en interpretar, la investigación-acción va más allá. Es importante entender, conocer, interpretar, pero más es transformar. Es decir, hay que investigar para conocer, para buscar la verdad, pero también a partir de ella cambiar esos problemas, solucionarlos, ser agentes de acción. Ahí es que va la investigación-acción. Y un último estudio de casos son casos singulares, o sea, no va a estudiar cualquier caso, sino que casos extraordinarios que tienen cosas que no los tienen la mayoría. Entonces uno estudia la particularidad y la complejidad de ese caso. Por ejemplo, puede ser el caso de un niño con problemas de aprendizaje. Usted tiene un niño autista, puede empezar a hacer una investigación de cómo los niños autistas en su clase aprenden un idioma. Es decir, qué hace, cómo lo aprende, cómo le enseñan, cuáles son los problemas que genera o cuál metodología ocupa, sus ventajas, sus desventajas. Entonces se centran, son muy particulares, se centran en un solo sujeto. Esos son varios de los tipos de estudios que usted puede aplicar. ¿Cómo lo aplica en el proceso de investigación que lo van a llevar en otra materia? El proceso de investigación es bien amplio, tiene fases, el problema, recolección de datos, prueba de hipótesis y análisis con conclusiones. Pero lo importante es que usted vea la pluralidad que hay de conocimientos. Y por eso es importante conocer de investigación. Yo sé que a muchos no les gusta la investigación, pero es elemental. Y el docente que investiga, por supuesto, enseña mejor, comprende mejor, da mejores lecturas a los problemas sociales y también se siente mejor satisfacción. ¿Sí? No hay que quedarnos con las apariencias, hay que investigar.